Sean bienvenidos, señores. 3 décadas cumple a Feira do Bonito de Burela, uno de nuestros productos más internacionales. Durante el programa de hoy visitaremos a Mariña Lucense y también nuestra frontera sur con el norte de Portugal. O Couto Mixto, un paso fronterizo que en el pasado se convirtió en un territorio sin ley. Además, al final de nuestro viaje terminaremos en una de las cumbres más altas del Parque Internacional Xurés-Lleres. Ni se muevan porque empezamos. El profundo sur de Galicia. El Couto Mixto no figura en los mapas, pero existe. Está en la raya seca, la línea fronteriza que separó hace siglo y medio aldeas, familias y tierras. Este territorio disputado fue repartido por un tratado de límites en 1854. España recibió las aldeas de Santiago, Rubiás y Meaus. Portugal, los llamados pueblos promiscuos. Ni portugueses ni españoles, los habitantes de Couto Mixto no pagaban impuestos ni hacían el servicio militar. Y el comercio era libre. Ahora que no hay mili ni fronteras, los descendientes de los mixtos rescatan del olvido la historia de aquella república de aldeas. Y hasta se ha creado una asociación de amigos del Couto. Una organización que cada verano celebra su pasado. Montañas sobre montañas. Un desierto de piedra de 600 kilómetros cuadrados, desolado, sin casas ni árboles. Uno de los grandes paisajes graníticos de la península. La sierra que separa Galicia de Portugal muestra en Tourén su cara más áspera. Tourén está rodeada de marcos fronterizos. La raya y el contrabando forman parte de su historia y de su carácter. En esta aldea llegó a haber 10 comercios dedicados al contrabando.